Bienvenidos a un recorrido por los misterios de Machu Picchu y la grandeza de la civilización inca. Machu Picchu, conocido como la ciudad perdida de los incas, es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo. Una maravilla de la ingeniería y la arquitectura que ha resistido el paso del tiempo y continúa maravillando a quienes la visitan. Situada en las alturas de los Andes peruanos, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, Machu Picchu no solo fue una ciudad, sino un centro espiritual y posiblemente un observatorio astronómico. En este video exploraremos la historia, los misterios y el legado de Machu Picchu. Y entenderemos cómo esta ciudadela es un reflejo de la sabiduría y el poder de la civilización inca. La construcción de Machu Picchu se remonta al siglo XV, durante el reinado del emperador inca Pachacútec, considerado uno de los líderes más importantes del imperio inca. Bajo su mando, los incas expandieron sus territorios y consolidaron su dominio en gran parte de América del Sur, desde Ecuador hasta Chile. Machu Picchu, con sus terrazas, templos y palacios, fue construida en un lugar estratégico, rodeada de montañas y cubriendo un área de más de 13 kilómetros cuadrados. Sin embargo, la elección de este lugar remoto plantea preguntas fascinantes. ¿Por qué los incas eligieron este terreno accidentado y difícil de acceder para construir una de sus ciudades más grandiosas? Los estudiosos creen que la ubicación de Machu Picchu tenía un significado espiritual y estratégico, ya que sus construcciones están alineadas con puntos específicos que reflejan el conocimiento astronómico y la conexión con la naturaleza. Una de las características más sorprendentes de Machu Picchu es su arquitectura. Los incas eran maestros de la mampostería, y en Machu Picchu, este conocimiento se refleja en sus muros de piedra perfectamente encajados. Sin el uso de mortero, los bloques de piedra fueron tallados con precisión para que encajaran entre sí, creando estructuras capaces de resistir terremotos y deslizamientos de tierra, fenómenos comunes en la región andina. La técnica conocida como piedra seca o sillería muestra un dominio extraordinario de la piedra y una comprensión profunda de la ingeniería. Los incas lograron levantar templos, viviendas y terrazas que se integran perfectamente en el paisaje natural, respetando la geografía y utilizando la topografía a su favor. Además de su arquitectura, Machu Picchu cuenta con un sofisticado sistema de terrazas agrícolas e irrigación, diseñado para aprovechar al máximo los recursos naturales. Las terrazas, que cubren gran parte del sitio, permitían la siembra de cultivos y ayudaban a controlar la erosión del suelo en las laderas empinadas. Este sistema de cultivo en terrazas no solo proporcionaba alimentos a los habitantes de la ciudad, sino que también era una muestra de la capacidad de los incas para adaptarse a las condiciones extremas de los Andes. Los canales de agua, cuidadosamente diseñados, llevaban agua desde fuentes naturales a través de la ciudad, asegurando un suministro constante para el consumo y el riego. Uno de los espacios más sagrados de Machu Picchu es el Templo del Sol, una estructura semicircular construida sobre una gran roca y alineada con el solsticio de invierno. Durante este solsticio, el sol entra por una ventana específica del templo e ilumina el altar, un evento que los incas interpretaban como un símbolo de la conexión entre el sol, su dios principal, y la tierra. El Templo del Sol es una de las pruebas más claras de que Machu Picchu fue diseñado con un profundo conocimiento astronómico y una comprensión espiritual de los ciclos de la naturaleza. Los incas creían que el mundo natural estaba lleno de deidades y que las montañas, los ríos y el sol eran sagrados. En Machu Picchu, estas creencias se reflejan en la disposición de los edificios y en su orientación hacia fenómenos astronómicos importantes. Otro enigma fascinante de Machu Picchu es la Intihuatana, una gran piedra tallada que se cree que servía como un reloj solar y un calendario. La Intihuatana, cuyo nombre significa donde se amarra el sol, estaba alineada con los puntos cardinales y utilizada para marcar los solsticios y equinoccios. Se dice que los sacerdotes incas realizaban ceremonias en torno a esta piedra para asegurar que el sol continuara su ciclo anual, vital para la agricultura y el equilibrio del cosmos. La Intihuatana es uno de los elementos que ha llevado a muchos investigadores a pensar que Machu Picchu fue un importante centro astronómico y espiritual, un lugar donde los incas se conectaban con el universo y reafirmaban su relación con los dioses. A pesar de su grandeza y de su perfección arquitectónica, Machu Picchu fue abandonada misteriosamente poco tiempo después de ser construida.
Aunque no se conoce con certeza la causa, existen varias teorías sobre su abandono. Algunos estudiosos sugieren que las enfermedades traídas por los conquistadores españoles afectaron a la población, mientras que otros creen que la ciudad fue abandonada debido a conflictos internos o cambios en la estructura del imperio. Sin embargo, Machu Picchu no fue descubierta por los españoles, y su existencia permaneció en el olvido hasta que el explorador Hiram Bingham la redescubrió en 1911, trayendo de nuevo su historia al mundo y despertando el interés por la civilización inca. Desde su redescubrimiento, Machu Picchu se ha convertido en un símbolo de la cultura inca y en un patrimonio de la humanidad. Sin embargo, aún hay muchos aspectos de la ciudad que siguen siendo un misterio, y los arqueólogos continúan investigando para entender mejor su propósito y su significado. Con el uso de tecnología avanzada, como el escaneo con láser, se están descubriendo nuevos detalles sobre la estructura de Machu Picchu y sus conexiones con otros sitios arqueológicos de la región. Estos estudios están revelando que Machu Picchu era parte de una red de caminos y centros ceremoniales interconectados, lo que sugiere que la ciudad tenía una función más amplia en el contexto del Imperio Inca. El legado de Machu Picchu y de la civilización inca sigue vivo hoy en día, no solo en los restos de esta ciudadela, sino también en la cultura y tradiciones de los pueblos andinos. La grandeza de Machu Picchu es un recordatorio de la habilidad de los incas para vivir en armonía con la naturaleza y de su profundo respeto por el mundo natural. Para los descendientes de los incas, Machu Picchu no es solo una reliquia histórica, sino un lugar sagrado, una conexión con sus ancestros y un símbolo de resistencia cultural. Su diseño, su orientación y su ubicación en las alturas de los Andes reflejan la cosmovisión andina, en la que la tierra y los elementos son sagrados y donde el hombre es parte de un equilibrio universal. Gracias por acompañarnos en este viaje por los misterios de Machu Picchu y la civilización inca. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y compartir tus comentarios sobre lo que más te ha fascinado de esta ciudadela y su historia. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando juntos las maravillas y los secretos de las antiguas civilizaciones.